El número 21 será siempre un número más que especial para nuestra invitada. Ha estado 21 días viviendo entre cartones, 21 días fumando porros, 21 días en una mina que le valió el premio Antena de Oro, 21 días siendo una sin papeles, 21 días machacándose el cuerpo en un gimnasio o 21 días en el mundo del porno. Y así podríamos seguir con muchas historias que a través de su piel las hemos podido vivir en ese programa de 4 que le catapultó a la fama, a nuestra invitada Samantha Villar. Ella comenzó su carrera profesional trabajando en la TV3 como ayudante de realización. Después de un tiempo en televisiones locales de Cataluña, fichó por Televisión Española, de allí donde presentó los informativos territoriales durante 6 años. En 2005 dio el salto nacional al convertirse en una reportera de España Directo. Compaginaba el periodismo de calle con el del plato, ya que en alguna ocasión llegó a presentar este programa. En 2007 volvía a su tierra, los informativos del canal 324 de Televisión de Cataluña, para 2 años después ponerse al frente de ese programa 21 días en 4. En el 2010, Samantha anunciaba su despedida de este formato que, como decimos, le llevó hasta el éxito. Dejó ese programa, pero siguió en otro de corte parecido, aunque no igual, Conexión Samantha, en el que convivía con una persona o varias 4 o 5 días antes de una gran cita. En enero de ese año comunicaba de nuevo que quería tomarse un descanso de la televisión. Y ese descanso le va a venir bien para primero conocer y luego promocionar Navarra. El gobierno foral le ha contratado junto a un bloguero y a un instagramer para que mediante la estrategia que ella bien conoce, la de la vivencia directa, transmita de un modo audiovisual ágil y divertido la oferta turística de Navarra. Samantha Villar, muy buenas tardes. Hola, buenas. ¿Cuántos días vas a necesitar o estás necesitando para conocer nuestra tierra? Pues si te digo la verdad es que lo hemos organizado de una manera muy intensiva y muy apasionante, ¿no? Para que nos entre por todos los sentidos, tanto la vista como el olfato y incluso el tacto de esa hierba recién cortada que tenéis en Navarra, ¿no? Así que, bueno, lo estamos viviendo en profundidad. ¿Conoces algo o conocías ya algo de Navarra? Muy poco, fíjate, fue uno de los grandes alicientes para hacer esa campaña, porque realmente Navarra para mí era una tierra muy desconocida. Lo típico, has estado en Pamplona alguna vez, pero nada más, y está haciendo un descubrimiento. O sea, valles como el del Roncal, o Salazar, o las Bardenas Reales, por ejemplo, me parecen sitios espectaculares. 21 días. Antes he comentado, de hecho he comenzado así, que será un número ya para siempre en su vida, algo mágico y especial. Efectivamente, sí señora. 21 días supuso un antes y un después, yo creo que en muchos ámbitos de mi vida, no solamente el profesional, que es el más evidente, sino también en el personal, ¿eh? Fue una gran vivencia, una gran experiencia y para mí un gran aprendizaje. ¿Por qué se decidió 21 o 21 días? ¿Porque fue algo al azar? ¿Estaba calculado que en 21 días se podía poner uno más o menos en la piel de esas historias que se quería contar? Pues básicamente hay una razón prácticamente científica, y es que 21 días es el periodo mínimo que manejan los psicólogos como el límite a partir del cual una persona se acostumbra a una situación que es completamente diferente a su vida habitual, ¿no? O sea, se supone que para adaptarte a una nueva realidad necesitas un mínimo de 21 días. Y justamente para nosotros ese era el límite que intentábamos no traspasar, porque ya no era tan, ¿cómo decirte? Ya no era lo que buscábamos, ¿no? Nosotros justamente lo que buscábamos era el contraste. Una persona que no tiene nada que ver con esa realidad se introduce, le sorprende, la descubre y la vive en carne propia, pero el límite de empezar a acostumbrarse, ese es el que nosotros queríamos evitar. A partir de ahí entonces ya era volver a casa y contar lo que habías vivido. Sí, porque claro, acostumbrarse a estar fumando porros en tu caso sería un poco peligroso, ¿no? Pues supongo que sí. De hecho hay gente que sí que está acostumbrada, ¿eh? Y tampoco parece que pase nada grave, pero bueno, no es recomendable, desde luego. ¿Cómo llegó a tus manos un programa de estas características que en principio parece pionero en nuestra televisión, ¿no? Pues mira, yo conocía al director del formato, a David Miralles, y él se puso en contacto conmigo porque él tenía claras algunas de las cosas que quería para la persona que tenía que protagonizar el programa, pero bueno, todavía se estaban perfilando los detalles y el perfil que buscaba, etcétera. Entonces,
bueno, sí que me dijo que quería que fuera una mujer periodista, porque era importante que la persona que viva todo eso supiera comunicarlo. No se trataba de hacer un cambio de familia o un cambio de otros formatos, ¿no?, que trabajan esto, tipo reality. No es eso. Era hacer un documental, era hacer un reportaje con las habilidades de la comunicación y saber detectar qué es lo importante de esa realidad y explicarlo. Entonces buscaba una mujer periodista, y la otra característica que él quería era que fuera una mujer valiente, pero que tuviera dos dedos de frente, que no fuera una kamikaze, ¿no? Y bueno, le pareció que yo cumplía con el perfil, se puso en contacto conmigo y desde luego a mí no me costó, ni segundos aceptar, porque la aventura era fascinante, y yo creo que como periodista todos aspiramos a estar en la fila cero de los acontecimientos, ¿no? Verlo en primera fila, para eso nos hemos formado, pero ya si encima lo puedes vivir en carne propia, a mí me parecía que para eso me había hecho yo periodista. Está claro que el hacer el programa, lo que es filmar, grabar, vivir esa situación que anunciábamos antes, constaba de 21 días, pero el antes y el después de esa grabación, ¿cuánto podría llegar a ¿en cuánto tiempo se haría un programa? Sería la pregunta. Pues básicamente se tardan prácticamente 3 meses, porque hay un mes de preproducción, de investigación del tema, de contactar, de encontrar a los personajes, de hablar con ellos, que acepten salir en un programa de televisión, entender cómo es su mundo. Todo esto requiere su tiempo, entonces se necesita un mes de preproducción, los 21 días de rodaje, y luego el proceso de montaje también es muy meticuloso. Piensa que no solamente la sensibilidad que se necesita para montar 21 días, sino también, por ejemplo, hay un ámbito musical importantísimo, donde incluso las letras de los temas que se escogen aportan algo a la historia, y esto también requiere su tiempo. Así que en total todo el proceso prácticamente eran 3 meses de trabajo. Y mientras estabais esos 21 días, eras tú como cabeza visible, la periodista, ¿y cuántas personas más acompañaban? ¿El cámara y el de sonidos? ¿Solo estabais 3 o más? No, esto varió con el tiempo, pero en un principio éramos 4 personas en rodaje. Así que creo que éramos hasta 5. Te estoy hablando de memoria porque ya hace 5 años de claro. esto. Creo que al principio éramos 5 personas, venía el director del programa, un redactor, yo por supuesto siempre tenía que estar ahí, el cámara también, y venía la subdirectora también de apoyo. Éramos 5 personas. Con el tiempo esto se fue reduciendo y al final, creo recordar que éramos 4, no me quiero confundir porque luego en Conexión Samantha lo hemos reducido a 3. Ese es el personal sobre el terreno, pero luego piensa que está toda la gente de producción, de montaje, etcétera, que al final pues conforman un equipo de una docena de personas. ¿Te acuerdas, Samantha, el primer 21 días que hiciste y el último? Sí, claro. Fíjate, el primero que hice fue el sin comer. Yo creo que en 4 quería que perdiese los kilos o algo. Te lo digo de broma, ¿eh? Pero bueno, fue el primero que rodamos, aunque fue el segundo en emisión. Aquel fue el primero que rodamos, el sin comer. Y el último que yo rodé fue conjunto con Adela Úcar, que fue la periodista que a mí me sustituyó cuando dejé el formato. Hicimos 21 días viviendo la fama. El planteamiento a mí la verdad es que me gustó mucho porque era muy apropiado para el momento que estábamos viviendo. O sea, de repente Adela entraba a conocer lo que era la fama, porque sabía que con ese formato se iba a hacer famosa, y yo de repente ya dejaba de ser periodista y me convertía en un personaje más, que era una famosa más dentro del programa, ¿no? Y fue una buena manera de dar el relevo. Además, ese formato que vuelve de nuevo a la televisión, que creo que están anunciando ya la vuelta de la UCAR con ese 21 días. De 21 días se acabó, tenías que tomar un descanso, ya no podías más con este formato, Samantha. Sí, ¿sabes qué pasa? Que hubo un momento en el que yo me di cuenta de que estaba perdiendo frescura y ganas. Ya llevaba un par de años, y estos formatos son muy exigentes en cuanto a tu vida personal. Por supuesto, estás 21 días al mes fuera de casa, eso es impepinable, pero claro, esto rompe, y cuando llevas mucho tiempo haciéndolo todavía más, pues
tu vida social, puede perjudicar tus relaciones personales, estás totalmente supeditada, tu ámbito personal está supeditado al trabajo. Entonces yo hubo un momento en el que me di cuenta de que ya me dejaba de apetecer según qué temas, de que tenías mis reservas para hacer otros, que había perdido frescura, había perdido la vitalidad que se necesita, la energía que se necesita para hacer este programa. Y entonces yo misma hablé con la dirección del programa, lo planteé, lo entendieron perfectamente, yo creo que hasta se sorprendieron de que hubiese aguantado tanto tiempo, por decirlo un poco con sorna, pero sí, lo entendieron y ya empezamos a trabajar en el siguiente programa, que fue Conexión Samantha, para que, bueno, con un tiempo de descanso, que creo recordar que fueron un par de meses o así, pues dejar un formato y ponerme ya de lleno en el siguiente. Un formato que antes comentaba que era de corte parecido, aunque no igual. Seguías con el periodismo de calle y con el palpar o vivir algo del invitado que tenías. ¿Perdona? Que decía que no dejaste tampoco ese reporterismo que te había llevado a la fama en 21 días, pero más de tú a tú, más con personas individuales y quizá también muy conocidas. Sí, bueno, y la diferencia básicamente era que dejabas de vivirlo en carne propia y te convertías en el acompañante de los protagonistas, ¿no? Volver a estar en la fila cero, pero ya de otra manera, y sobre todo en cuanto a días de rodaje se reducía bastante, y esto para mí era importante porque todos necesitamos conciliar nuestra vida laboral con la personal, ¿no? Bueno, finalmente he resultado que tampoco es tan fácil con Conexión Samantha, porque piensa que son formatos en los que tienes que estar muchas horas con el personaje, esto es inevitable, ¿no? Bueno, pero por lo menos he encontrado una mejor manera de llevar ese equilibrio, ¿no? Que es un tema que pocas veces hablamos cuando tratamos el periodismo, pero creo que es importante, ¿no? O sea, hay que encontrar ese equilibrio entre tu vida y tu vocación. ¿Qué personaje de esos de Conexión Samantha te llamó la atención o descubriste otra persona fuera del personaje? Hombre, yo tengo un recuerdo, creo que eterno, de Giovanni, que era nuestro pandillero, un ex pandillero del Salvador. No sé si conocéis la realidad de las maras o de las pandillas en El Salvador, pero son organizaciones sangrientas, asesinas. Y este chico era un pandillero que, bueno, en su paso por la cárcel reflexiona y se da cuenta de que lo que está haciendo él no es vida, ¿no? Y que no quiere seguir con ese camino. Entonces él empezó un camino de reinserción en el que además hacía prevención con los niños de El Salvador para que no entren en la mara, porque salir de ella es imposible. Entonces lo que, si no es muerto, desgraciadamente esa es la realidad. Entonces lo que él intentaba es cortar ese círculo vicioso desde el inicio, o sea, que los niños tuvieran una alternativa y que no les ocurriese como le ocurrió a él, pues que con 9 años era un niño de la calle y la Mara fue la única que le acogió, ¿no? Ni el Estado salvadoreño ni sus padres que le habían abandonado se había hecho cargo de él, y en cambio la Mara sí, y esto es una trampa mortal, ¿no? A mí este personaje me impactó muchísimo. Desgraciadamente, al año y medio de grabar aquel reportaje con él, murió, asesinado, supuestamente por la mara contraria, cosa que él ya sospechaba que antes o después le podía ocurrir y, bueno, por desgracia ocurrió. Pero a mí este personaje me marcó muchísimo porque, a diferencia de lo que solemos hacer la mayoría de la gente, que es continuar con la inercia e imitar las conductas aprendidas y no cuestionarte mucho qué vida llevas y por qué, ¿no? Pues él no, él hizo todo lo contrario. Y a mí esta gente me despierta mucha admiración, ¿no? No es tan habitual encontrar a gente que se plantee cómo es su vida y tome las riendas de su vida y decisiones valientes que incluso que pueden poner en riesgo su propia vida, como fue el caso de Giovanni. Estamos en Onda Cero Navarra en esta hoja del lunes, el espacio patrocinado por la Asociación de Periodistas de Navarra, charlando con la periodista Samantha Villar, más conocida por ser quien encabezó y saltó a la fama con el programa 21 días. Samantha, ¿por qué ahora están tan de moda o nos gustan tanto, tienen tan buenos datos de audiencia este tipo de programas documentales o casi vividos en directo? Este programa de 21 días, Conexión Samantha, también el programa de españoles por el mundo, o el de las cárceles, que es el último así que se ha emitido. Pues yo creo que hemos descubierto que la realidad tiene historias fascinantes, ¿no? O sea, todos sabíamos lo que siempre se ha dicho, que la realidad a veces supera a la ficción. Y yo creo que los periodistas hemos empezado a explorar esas historias increíbles
que nos deja en bandeja la realidad y la gente en casa la sabe apreciar. Yo creo que también las estamos trabajando con otras herramientas, ya no hacemos un periodismo clásico, trabajamos a veces con las herramientas de la ficción, en el sentido de plantear una historia de personajes con una presentación, un nudo y un desenlace, que esto es el esquema tradicional de la ficción, y resulta que aplicado a explicar la realidad funciona y a la gente le gusta. Y la gente quiere que le cuentes historias, ¿no? Y si esas historias además son reales, tienen muchísima más fuerza, inevitablemente, ¿no? No es lo mismo que veas a una persona en una película viviendo 21 días entre cartones, que cuando sabes que es una periodista y que lo está haciendo de verdad y que podría estar debajo de tu casa y descubres a otro personaje que a lo mejor te has cruzado con él en miles de veces, ¿no? En tu vida cotidiana y nunca te habías parado a verlo con detenimiento. Eso yo creo que le da una fuerza y una potencia que la gente, el público, está sabiendo valorar. Y Samantha, después de ese descanso que otra vez te has querido tomar, ¿se ve en otro formato que no sea este del reporterismo de calle puro y duro? Pues fíjate, es una cosa que yo me planteo a menudo y de momento no me veo en otro ámbito. Es que pienso, un programa de plato después de lo que has vivido, yo creo que tenemos mucho por explorar todavía en el reporterismo. De todos modos, también te digo que creo que esto tiene una fecha límite, porque no con todas las edades creo que se puede hacer este trabajo, ¿no? No me imagino con 50 años durmiendo en casa de personajes, por ejemplo. Entonces sí que creo que vamos a tener que construir una transición hacia algo que todavía no sé lo que es ni cómo lo haremos, pero creo que nuestra intuición nos puede llevar a buen puerto como ha ocurrido hasta ahora. Así que de momento sé que este camino no se ha terminado y ya veremos a dónde nos lleva la vida y nuestras energías. Me imagino que te habrán preguntado en muchísimas ocasiones qué programa es el que más le ha costado realizar, en el que estuviste a punto de tirar la toalla y decir no puedo más, no llego a esos 21 días. Pues es que yo nunca he tenido esta sensación. Entiendo que tampoco me ha parecido a mí que fuera tanto tiempo. Entiendo que visto desde fuera sí, parece y mucho. Para determinadas personas puede ser un mundo. Pero yo siempre me lo planteé al contrario. Yo siempre dije, Dios mío, esta gente lleva años viviendo esta situación. ¿Cómo no voy a aguantar yo 21 días? Sería casi insultante, ¿no? De repente digo, uy, no puedo con esto. Y yo lo único que sí que es verdad que pusimos restricciones fue en el 21 días en la mina. Y esto fue por una cuestión puramente de seguridad personal, tanto mía como de todo el equipo, ¿no? Piensa que si yo bajo arrastro a gente que me tiene que grabar. Entonces yo hubo un momento en el que sí que allí era muy evidente que estábamos poniendo en riesgo nuestras vidas. Ya habíamos bajado a la mina, ya lo habíamos retratado y consideré que no era necesario dar más pasos en el camino del riesgo, porque además me parecía incluso poco profesional. Hubo un momento que dijimos, bueno, perfecto, podemos arriesgarnos 21 días más y nos morimos aquí todos, puede haber un desprendimiento y nos quedamos aquí atrapados. ¿De qué nos sirve eso? O sea, yo estaría dispuesta a jugarme la vida, pero ¿de qué nos sirve eso? Nuestro objetivo tiene que ser volver con vida y explicar esta historia. Si nos quedamos aquí no le hacemos ningún favor a ninguna de las personas que estamos aquí retratando, ¿no? Con lo cual ese fue el único momento que ni siquiera fue un miedo, porque no es la sensación, sino sí la conciencia de estar corriendo un grave peligro, la que nos hizo frenar y decir, bueno, pues ya que lo hemos retratado, aquí lo vamos a explicar, pero no vamos a bajar los 21 días. Uh-huh. Bueno, tenemos que terminar nuestra conversación con Samantha Villar. La podrán ver a partir de los próximos meses en esas campañas que ha organizado el Gobierno de Navarra, el Departamento de Turismo, pues para que ella, junto a otros dos compañeros, en otras vertientes, den a conocer lo bueno que tiene nuestra tierra, también en todas las vertientes, no solo la gastronómica, que es por lo que en priori se conoce Navarra. Samantha Villar, muchísimas gracias por habernos atendido y espero que disfrutes a tope y que vuelvas otra vez a nuestra tierra. Sin duda. Te tocan los Sanfermines. ¿Por qué no he ido antes? Tendrías que hacer un conexión, Samantha, de Sanfermines. Ah, pues sí, mira, buena idea. Tomo nota. Te lo pasarías muy bien, la verdad. Samantha, seguro, un placer sí, poder charlar contigo. Gracias por habernos igualmente atendido. Muchas gracias a vosotros.